más, un tiempo más de disfrutar de la comunidad, del tiempo de la palabra. Vamos a comenzar orando para que Dios tome control, ¿no? Señor, te agradecemos por este día, por todo lo que implica, por todo lo que significa justo hoy, un domingo distinto donde celebramos un domingo de Ramos. Pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes el control de la reunión, de la alabanza, de la prédica, Señor, de nuestra atención. Pedimos que tú nos ayudes a concentrarnos en lo que tienes para decirnos hoy. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Y bueno, los invito a que comencemos a alabar a nuestro Dios. Bienvenidos hermanos, espero que se encuentren bien. En este momento los invito a alabar a Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde mi amor por aquel que me dio la vida. Por eso la anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. El Señor siempre es fiel y su misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos
adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Siempre es fiel Dios. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor. Eres fiel. Y damos gracias porque en este momento podemos invitar al Espíritu que con nosotros. En este momento tenemos este tiempo para poder alabar a Dios. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti.
quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, Dios con nosotros. Una vez más tú en mí, ayudándome. 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 Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Bueno, como les adelanté hoy estamos festejando el Domingo de Ramos y bueno, queremos leer un poco la historia para poder entender el impacto que eso tiene en los días de hoy. Entonces vamos a poner un poquito de contexto y vamos a leer Marcos capítulo 11, del 1 al 11, para aquellos que me quieran acompañar. Y les leo. Dice: cuando ya estaban cerca de Jerusalén y Betsagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes y al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta por qué hacen esto, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Sus discípulos fueron y en la calle, junto a una puerta, encontraron un burrito atado. Lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando al burrito? Ellos respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús al burrito y sobre él echaron sus mantos. Luego Jesús se montó sobre él. Por el camino, muchos tendían sus mantos, mientras otros tendían sus ramas que habían cortado en el campo. Todos los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo lo que había a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Y está bueno poner un poco de contexto, porque acá vemos cómo comienza, por decirlo de alguna forma, el final. Y recordamos que en el Antiguo Testamento dice que se hacían sacrificios de animales para limpiar el pecado de las personas. Bueno, acá vemos cómo Jesús voluntariamente se entrega como sacrificio vivo por el pecado de la humanidad y por la salvación. Él ya está ahí, vemos cómo él ya está yendo, cómo va sobre un burrito que nadie nunca había montado, nada llamativo ni fantástico, y la gente lo recibe, aunque no entienden el impacto que esto va a tener, porque ellos pensaban que iba a ser un rey terrenal, un rey que los iba a gobernar. Vemos que Jesús va, él deja todo, deja su reino con el Padre, todos los beneficios que tiene por estar allí, se hace hombre, y acá comienza el final, entre un montón de comillas, porque sabemos que Jesús es eterno, que murió, que resucitó y que bueno, que un día vamos a estar con él
en ese mundo espiritual. Pero, pero cuánto amor por la humanidad. Él sabía que se iba a tener que sacrificar. Él sabía lo que iba a pasar los días venideros. Pero Él fue. Entonces hoy podemos celebrar ese acontecimiento histórico de impacto espiritual para nuestras vidas y agradecer que Él fue el último sacrificio vivo, el mismo Dios, para que nosotros seamos limpios de pecado y por sobre todas las cosas restauremos la relación con Dios y seamos salvos. Esa es la gran noticia que podemos celebrar hoy. Entonces, bueno, oremos, Señor, te damos gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros, Dios, por este comienzo, Señor. Hoy celebramos este comienzo de, de un momento tan importante como tú vas voluntariamente, Señor. Gracias porque tú te haces cargo de nosotros, porque tú nos amas, Dios, porque tú dejas todo en el cielo y has sufrido esta circunstancia, Señor, pero para salvarnos, por amor a nosotros, Dios. Dejamos todo esto que tú haces, Señor, que todo esto que vamos a escuchar, Señor, todo esto que vamos a cantar, para que tú trabajes en nuestras vidas, Dios. Tócanos, cámbianos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, les invito a que sigamos teniendo un tiempo de adoración, reflexionando sobre esto, ¿no? Una circunstancia tan desagradable, porque realmente poniendo solo pensando, ¿no? que Jesús se tiene que entrar a una ciudad, que la gente lo recibe sin entender el propósito, para luego darnos salvación, es un impacto, ¿no? Entonces reflexionemos, cantemos, tengámoslo en cuenta en nuestra semana, cuando estemos recordando lo que Él hizo por nosotros, cómo es con nosotros ahora, los beneficios de la salvación. Dios es tremendo. Bueno, los dejo en este tiempo. Dios, nuestro conductor, y en este momento en donde quizás muchos de nosotros no tenemos idea a dónde vamos a ir, no tenemos idea cómo rumbearnos, bueno, podemos contar con Dios para que nos enseñe el camino que debemos ir, que debemos andar. Así que invito a que en este momento podamos estar cantando, que también lo que cantemos lo creamos, de que Dios sea nuestro conductor, que sea quien guíe nuestros pasos. Dios es mi conductor, Él dirige mi vida, todas las situaciones dependen de Él. Dios es mi conductor, Él dirige mi vida, todas las situaciones dependen de Él. Y verdaderamente su presencia me seguirá todos mis días, y en su casa yo viviré por largo tiempo, largo tiempo. Dios es mi conductor, Él dirige mi vida, todas las situaciones dependen de Él. Y aunque ande en sombras, cerca de la muerte, si voy de su mano seguro estaré. Me darás aliento, doblarás mis fuerzas y andarás conmigo marcando el camino. Y verdaderamente su presencia me seguirá todos mis días, y en su casa yo viviré por largo tiempo, muy largo tiempo. Dios es mi conductor.
Jesús es mi conductor. Y aquel es el alfa y el omega, es el principio, Jesús. A Él alabamos, a Él rendimos toda gloria y toda honra. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Y que siempre viva en tu voluntad. Y que siempre viva. Gracias Dios por este tiempo que tenemos para poder alabarte. Gracias que podemos dedicar este momento para conectarnos con vos. Pedimos que tú sigas siendo, Dios, esa gran fuerza, Señor, esa motivación, este momento. Seguimos adorándote, Señor, con esta última canción. Gracias por este momento que tú nos das para poder alabarte, glorificarte. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús.
milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena ese lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias Dios por este tiempo, gracias que tú nos permites estar acá, Dios, alabándote. Podemos también conectarnos de una manera diferente contigo, Dios, en este momento. Pedimos que tú digas, que tú abras nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz, que tú también abras nuestros corazones, Señor, para que entre tu palabra, Dios, y que haga tu obra, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Dios, a ser como vos, a ser geniales, un amor incondicional, un amor perfecto. Te amamos y bendecimos este momento. En el nombre de Jesús. Muy buenas tardes, hermanos. Es una alegría poder estar conectados a través de este medio. Los saludo a la distancia, les mando un abrazo grande
Y me gustaría poder estar orando y me gustaría que me pudieran acompañar también en oración, para poder agradecer a Dios esta oportunidad de poder estar compartiendo igualmente, a pesar de las dificultades que ha traído la pandemia, y también que podamos estar escuchando a Dios, lo que Él tiene para decirnos y también lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Así que los invito a estar orando. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día, gracias porque a pesar de todas las cosas, de las dificultades, de las situaciones que han surgido con la pandemia, podemos estar conectados a través de este medio. Gracias, Señor, porque a pesar de todo tú nos cuidas, Señor, tú nos proteges y podemos confiar en ti. Te quiero pedir, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que sean tus palabras las que salgan de mi boca y que tú nos estés transformando, Señor, trabajando en nuestro ser, en nuestros corazones, y que podamos también poner en práctica toda tu palabra, Señor. Que podamos ser guiados por ti, Señor. Lo quiero dejar en tus manos. En tu nombre, Jesús. Amén. Y bien, en este momento, yo me gustaría estar dando este tema que en realidad hace un tiempo, quizás me vino hace un par de semanas más o menos, me vino este tema a la cabeza y fue algo, siendo sincero, difícil de poder juntar todo, de poder asimilar lo que Dios me estaba diciendo. Y bueno, es un tema que es importante, es muy importante porque por el tiempo en el que estamos, por cómo se están dando las cosas. Y bueno, yo lo titulé este mensaje mal necesario, que es básicamente lo que vamos a estar hablando, de ese mal necesario. ¿Y a qué me refiero con mal necesario? Me estoy refiriendo a algo que pasa en nuestra vida, una situación, puede ser un problema, una discusión, algo que no nos gusta que pase porque es malo, nos puede perjudicar, pero es algo necesario porque lo que viene después nos va a beneficiar, lo que viene después nos va a bendecir, nos va a servir, nos va a ayudar. Entonces, claro, parece ilógico pensar que algo que no queremos nos ayude. Y sí, entiendo que les suene lógico, pero es algo necesario muchas veces. Es algo que puede generar un perjuicio en alguna forma, de alguna manera, en un tiempo específico, pero luego eso que parecía malo se puede transformar en algo bueno, para nosotros o para otros. Y no me refiero que con nuestro mal otro, digamos, se burle o algo por el estilo, sino que ahora vamos a ver a qué me refiero con que otro se beneficie. En realidad nos beneficiamos todos. Y claro, para quizás poder entenderlo mejor, este mal necesario, voy a estar mencionando algunos ejemplos que quizás en algún momento te pasaron, o te está pasando, o seguramente te pase en algún momento. Y uno de ellos que se me venía a la mente era el perder un trabajo. A nadie le gusta perder un trabajo, a nadie le gusta más hoy en día. Perder un trabajo hoy en día es bastante complicado porque también es difícil conseguir. Pero imaginen que tienen una familia, están pagando cuentas, obviamente, se están independizando y pierden el trabajo, ¿no? Es una tristeza, sí, porque no es algo que nos guste. Nosotros no queremos estar perdiendo trabajo. Imagino que una persona no va a querer perder su trabajo. Puede pasar que sienta tristeza la persona por haberlo perdido. Puede ser incluso que le reclame a Dios. Es decir, ¿por qué perdí el trabajo? Señor, perdí el trabajo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Puede pasar, ¿no? Pero, y no decir, ¿cómo esto puede ser un mal necesario? ¿Cómo esto que feo, que no nos gustaría que nos pasara a ninguno, cómo puede ser algo necesario? Y bueno, puede que haya una puerta abierta que no estás viendo por estar en ese trabajo. Una puerta abierta a algo mejor.
Quizás conseguiste un trabajo, aceptaste un trabajo, pero quizás no es lo que a vos te gusta. Quizás no es algo que te sirva para tu crecimiento. Algo a lo que Dios quizás no te llamó. Entonces, Dios permite ciertas situaciones, ciertas cosas que puedan pasar, ¿no? Para conseguir algo mejor, ¿no? Porque quizás esa puerta está abierta de algo que te gusta, de algo que te va a servir mucho más. Quizás algo que te va a ayudar en tu crecimiento profesional, en tu crecimiento personal, en tu crecimiento espiritual también, pero no lo estás viendo, porque estás nublado por el trabajo que ya tenés, con las preocupaciones que uno tiene y todo eso. Entonces vos no ves esa puerta, pero cuando se cierra en la que estás, entonces ahí vas a ver las demás puertas abiertas. Y Dios puede permitir eso. Una discusión, puede haber una discusión, una pelea, ¿no? Con tu pareja, ¿no? Entonces vos decís, bueno, es algo que tampoco te gustaría. A ninguno de nosotros nos gustaría discutir con nuestra pareja. Ni pelear, ni estar en una discusión, ni que fuera muy fuerte tampoco, ¿no? O sea, no nos gustaría. Directamente no nos gusta eso. Pero puede pasar que esa discusión que pueda haber pueda salvar esa relación, pueda salvar ese matrimonio, ese noviazgo. ¿Y por qué digo que pueda salvar? ¿Por qué digo que puede ser necesario? Porque hay situaciones en las cuales la discusión lo que conlleva es comunicación. Porque van a haber dos personas, ¿no? Esas dos personas van a tener pensamientos diferentes sobre alguna situación, sobre alguna cosa, ¿no? Obviamente que quizás puede ser un tema de actitudes. Quizás hay actitudes que a esta persona le molesta a esta y esta persona tiene actitudes que le molesta a esta otra. Entonces, obviamente eso choca en algún momento, pero ¿qué pasa si no se habla? ¿Qué pasa si esas personas no lo hablan? Puede perderse la relación, puede enfriarse la relación, que eso sí sería bastante complicado, bastante feo, pero si lo hablan, puede ser que lo puedan trabajar. Si lo hablan, trabajan sobre esas cosas, sobre esas situaciones, sobre esa discusión. Quizás es un tema específico, quizás son varios, pero trabajan sobre esas cosas. Y eso lleva a que usando esa comunicación, teniendo esa comunicación, la relación pueda afirmarse más. Entonces, es algo que es malo, es algo que no nos gustaría, pero es necesario justamente para que la relación sea más fluida y más firme. Otro caso que es un poco más quizás complicado es el fallecimiento de un ser querido. Puede pasar que en algún momento, bueno, no todos vivimos para siempre y eso es así, tenemos como fecha de caducidad, por decirlo de una forma, por lo menos nuestro cuerpo físico tiene una fecha de caducidad y llega un momento que dejamos de estar en este mundo. Y claro, suena abrupto, sí, pero va a pasar que el fallecimiento de esa persona, de ese familiar, abra en otra persona, en otro familiar, abra una puerta a escuchar, una puerta a restaurar relaciones, que no siempre pasa, porque hay veces donde se desata más discusiones, más peleas, incluso se pueden romper relaciones, pero puede pasar en algún caso que se busque restaurar relaciones, la persona esté abierta a restaurar las relaciones, incluso escuchar a Dios, incluso quizás escuchar a Dios buscando consuelo, buscando paz, contención, refugio. Entonces, al buscar estas cosas, ¿no? La persona que se abre a escuchar, bueno, debido a esto malo que pasó, la persona puede incluso beneficiarse en el sentido de que, bueno, espiritualmente la persona va a tener un acceso a esa comunión con Dios, porque va a estar buscando o incluso aceptando, incluso abriéndose a algo nuevo. Y claro, hay situaciones en las cuales podemos decir, bueno, pueden pasar cosas porque
es algo que me va a beneficiar más adelante. Como le decía, quizás Dios permite que perdamos un trabajo para conseguir otro, pero puede pasar que haya situaciones en las cuales la culpa es de nosotros, que Dios permite ciertas situaciones porque nosotros no estamos cumpliendo con lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ese mal sigue siendo necesario. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a hacernos una autoevaluación. Las anteriores, o lo que veníamos mencionando anteriormente, era justamente algo que nos servía para que se abran puertas diferentes, puertas mejores. Ahora estamos hablando de algo que nos ayuda a autoevaluarnos y a trabajar sobre nuestra vida, cosas que quizás están mal, cosas que quizás no están acordes a lo que Dios quiere. Entonces, en ese sentido también es importante tener en cuenta que hay males que son necesarios. Situaciones en las cuales nos ayudan a ver de una forma diferente a Dios, quizás única, algo que quizás nos dice en un momento específico, solo a nosotros, para esa situación. Es importante también tenerlo en cuenta. Experimentar el poder de Dios de otra forma totalmente diferente. Ustedes imagínense si nosotros vivimos en las nubes, estamos siempre arriba, estamos en la montaña y esa montaña sigue de largo así, todo nos va súper bien, color de rosa, estamos totalmente bien. Pero resulta que llegamos a un punto en el cual empezamos a ver una rutina, porque nos va todo siempre bien, caemos en la rutina. Podemos incluso empezar a dudar de lo que Dios puede hacer, porque cuando uno está muy bien, el poder de Dios quizás no sea tan notorio. Y ahora van a ver por qué digo que no es, capaz que no sea tan notorio. Puede pasar incluso que queramos hacer las cosas a nuestro modo, entonces descartamos a Dios de la ecuación y todo lo queremos hacer a nuestra forma, a nuestra manera, porque nos va siempre bien. Ahora, Dios permite que nos equivoquemos, Dios permite que en algún momento nos vaya mal, como les decía, hay situaciones que son malas, pero que son necesarias. Puede ser que pase que empiecen a haber problemas y vemos que ya no es todo color de rosa y todo así súper bien, sino que empezamos a caer. Ahora, es más probable que veamos el poder de Dios estando en un pozo que estando en la montaña. ¿Por qué? Porque cuando estamos allá arriba, que nos va todo bien, quizás el poder de Dios no se hace tan notorio porque decimos, ¿y qué más me puede dar? ¿Qué más puede hacer por mí Dios? Ya está. Ahora, pero si nosotros estamos en un pozo, entonces vamos a ver mucho más el poder de Dios, porque Él nos saca de allí. Y es mucho más notorio. No estoy diciendo que ahora Dios esté en el medio del desierto cavando un pozo de 400 metros, sino que estamos refiriendo a situaciones que nos llevan a una profunda tristeza, que nos pueden llevar a una aflicción grande, que nos pueden llevar a un estrés, que nos puede llevar a enojo, puede pasar, odio a alguna persona, algún enojo que digas, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y Dios te saque de allí. Dios te muestre por qué estás allí y te saque. Que puedas autoevaluarte, como decía, y diga, la culpa es mía. Yo dejé a Dios de lado. Entonces estoy haciendo todo con mis fuerzas. Y nosotros por sí mismos no tenemos la potestad de hacer las cosas por nosotros mismos. Es Dios el que nos impulsa, es Dios el que nos muestra el camino, es Dios el que nos saca de las dificultades. Pero solo cuando lo reconocemos es cuando Dios se hace presente y ese poder actúa en nosotros. Y es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos en esa situación, entonces es el momento para poder acudir a Dios. Entonces ahí Él nos restaura. Y como les decía, ahí el poder se hace mucho más notorio y mucho más visible. Hay varios casos en la Biblia, menciona varias situaciones, historias en las cuales hubo gente que sufrió, pasó mal,
pero fue un mal necesario, como les venía diciendo. Tenemos el caso de Lázaro, allí en Juan capítulo 11, se puede ver allí toda la historia, y los invito a estar leyendo allí también, cuando puedan hacerlo. Esta historia es interesante por varios motivos, y uno de ellos es que, bueno, para los que no conocen, Lázaro era muy amado por Jesús, incluso las hermanas de Lázaro también. Jesús amaba mucho a esa familia, digamos. Lázaro se enferma, no dice mucho de cómo se enfermó, podría ser algo terminal, no dice en realidad qué puede ser, pero se enfermó muy gravemente, y esta enfermedad llevó a que Lázaro muriera. Pero antes de que Lázaro muriera, las hermanas de Lázaro, Marta y María, llevaron un mensaje a Jesús, le mandaron un mensaje a Jesús diciéndole que estaba enfermo, ¿no? Que Lázaro estaba enfermo, y que por favor que estuviera yendo para poder sanarlo. Y Jesús podría haber ido en ese momento, cuando recibió la noticia, pero no fue, esperó 2 días. Estuvo 2 días más, estaba en otro lugar él, no recuerdo bien dónde, pero estaba en otro lugar, y él tenía que ir a Betania, pero no fue en ese momento. Esperó 2 días. Cuando llegó Jesús a Betania, Lázaro ya había muerto. Y allí en el versículo... En el versículo 20 dice allí que cuando Jesús había llegado, estaba llegando, entonces Marta se enteró de esto y dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y algo interesante que también me gustaría recalcar, que lo menciona antes el capítulo, Jesús, en un momento cuando le llega esta noticia de que Lázaro estaba enfermo, en el versículo 4, Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora bien, acá dice que esta enfermedad no es para muerte, pero Lázaro murió. ¿Jesús se equivocó? ¿O qué pasó acá? Y en realidad no se equivocó. Jesús no se equivocó. Cuando Él dice esta enfermedad no es para muerte, y dice después, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, se está refiriendo a que va a pasar algo. Él va a hacer algo que va a mostrar el poder que tiene Dios en esa situación. Entonces acá podemos ver, bueno, Lázaro muere, y en un momento Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 11, porque él tenía que ir a Judea, iba a ir a Judea otra vez, que era donde estaba Lázaro, y los discípulos le dicen, Jesús estaba con sus discípulos, y los discípulos le dicen: pará, te van a matar, te están buscando para matarte allí, vas a ir de nuevo. Entonces Jesús les responde, ¿no? Y en el versículo 11 les dice, ¿no? Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea, ya tenía claro Jesús lo que iba a hacer. Por eso dijo: esta enfermedad no es para muerte. ¿Por qué? Porque lo iba a resucitar. Lázaro iba a morir, pero Jesús lo iba a resucitar. Y fue lo que pasó. Claro, ese momento, cuando Lázaro está muerto, es un momento de tristeza. María, Marta, todos los que estaban allí, Jesús también, porque dice en el versículo 35 del mismo capítulo 11 del libro de Juan, que Jesús lloró. O sea, fue una tristeza brutal eso. Fue una gran tristeza. Pero sin embargo, a pesar de esa tristeza,
Jesús lo resucitó. O sea que el poder de Dios se hizo presente allí. Y dice que Lázaro estuvo 4 días en el sepulcro hasta que llegó Jesús. O sea, pasaron 4 días, el tipo en un sepulcro que era una cueva y una piedra delante, que incluso María le dice, hiede ya. O sea, ya está en proceso de descomposición básicamente. ¿No? Perdón, Marta lo había dicho. Marta, no era María. Marta. Marta fue la que le dijo que ya tenía muchos días, como que ya está. Pero lo hizo. Jesús lo resucitó igual. ¿No? Y claro, quizás si hubiera ido Jesús en el tiempo, apenas le dijeron, si hubiera ido enseguida, Jesús lo podía sanar. Pero, claro, van a decir, mira, Jesús sanó otra vez. Ya había sanado un montón de gente, Jesús sanó otra vez. Pero esto otro era totalmente diferente. Y aparte que diga que hace 4 días que estaba muerto el tipo. Hacía 4 días que estaba muerto, fue Jesús, entró a la cueva y después le dijo, Lázaro, dale, vení. Estaba atado de pies y manos allá, salió con el sudario así en la cara, lo desataron, lo sacaron. Y Lázaro vivito y coleando. O sea que el poder de Dios se hizo presente de una forma tan grande que todos los que vieron esto se maravillaron. Fue como que, wow, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Hasta ese punto llegó el poder de Dios. Hay más ejemplos, podemos mencionar el ejemplo de Job. Allí los invito a estar leyendo todo el libro de Job para ver bien su historia. Todo lo que él tenía, él lo perdió. Él tenía muchas posesiones y las perdió todas. Fallecieron sus hijos en un accidente. Pasó un montón de cosas que Dios permitió que pasaran. Y en esa historia, Job, obviamente que sufre por todo eso, le viene una enfermedad, está bastante mal. Incluso la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea, ya está, loco, matate. O sea, la estaba pasando mal Job. Sin embargo, Job habla con Dios, ora, se hace un autoanálisis también. Lo que le decía, hacerse la autoevaluación, el autoanálisis. Y allí en el capítulo 42, al final, en el versículo 10, dice que Dios le sacó esa aflicción y le dio el doble de lo que había perdido. O sea, él perdió 100, le dio 200. O sea, le dio mucho más de lo que había perdido. El ejemplo de Jonás también, que este es el caso que yo les decía, que a veces puede ser que hayan situaciones que son mal para nosotros, pero que puede beneficiar a todo un grupo, incluyéndonos a nosotros. En este caso, Jonás tuvo que ser tragado por un gran pez. Dios lo había mandado a Nínive para allá y él se fue rumbo a Tarsis, hacia el otro lado. Entonces, Jonás tuvo que ser tragado por un gran pez por esa desobediencia, que no era por temor, sino por enojo contra el pueblo de Nínive, porque era algo así como un pueblo incircunciso. Era como que, este pueblo no merece tu salvación, entonces yo no quiero ir hasta allá, porque yo le tengo enojo, odio. Y Dios le dice, no, tenés que ir. Y aparece un gran pez, first class, viaje de vuelta hacia Nínive. Y lo interesante es que, obviamente que Jonás no hubiera querido estar allí, pero tuvo que estar para que fuera a Nínive y predicar lo que iba a pasar si ellos no se arrepentían. Predicar el arrepentimiento. Y toda la ciudad de Nínive, una ciudad enorme, porque menciona en la Biblia que es una ciudad muy grande, o que era una ciudad muy grande, toda esa ciudad se arrepintió de su mal camino. Se arrepintió de su mal camino. Incluso hasta el rey se arrepintió.
O sea, que fue beneficioso, fue para salvación. Todo eso que tuvo que pasar Jonás fue para que este pueblo se salvara. El pueblo de Israel también, en su momento, pueden leer allí en el capítulo 16, lo que pasó en el desierto. Ellos salían de Egipto, obviamente se quejaron porque como que comían carne en Egipto y ellos querían carne y se quejaron. Y a pesar de la queja, Dios lo escuchó y les mostró lo que era capaz de hacer, llevándole codornices de una forma increíble, porque dice que cubrió el campamento de codornices para que ellos tuvieran carne para comer. ¿No? Y estaban en el desierto, claro. Estaban en un lugar complicado, la estaban pasando mal. Y sin embargo Dios mostró su poder a través de eso que estaban pasando. El mismo Jesús sufrió de una forma increíble. Al morir en una cruz, sabía que lo iban a torturar. Y los romanos en ese tiempo torturaban de formas bastante feas. Incluso cuando llegaba la Pascua, que fue en el caso que fue cuando muere Jesús, los ladrones, para que murieran más rápido, les decían que les quebraran las piernas. Entonces, les quebraron las piernas para que murieran más rápido, para no dejar los cuerpos ahí colgados. Y a Jesús no le quebraron las piernas, pero le atravesaron el costado porque él ya estaba muerto en ese momento, que sabemos que después resucitó y toda la historia, ¿no? Pero digamos, en ese momento Jesús sufrió allí en la cruz. Pero todo fue por tener acceso todos nosotros a la salvación. Allí en el libro de Juan, en el capítulo 19, el versículo 30, me gusta lo que dice allí en una partecita, porque dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, poco antes de morir, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Y en ese momento muere. Y es interesante que dice consumado es. Esta frase la dice en señal de que la misión que venía a cumplir había concluido. El precio ya había sido pagado, pero él tuvo que sufrir. Fue un mal necesario. Mal para él, necesario para nosotros. Y como les decía, son cosas que pueden ser bastante malas, quizás a nuestro entender, a nuestros ojos. Uno dice: qué feo esto que estoy pasando. Pero quizás es necesario. Es necesario que ocurra. Y aquí estamos hablando de cosas que ya pasaron. Estamos hablando de cosas que podemos ver en la Biblia, que pasaron. Mirá lo que pasó con Jonás. Que por cierto, también los invito a estar leyendo la historia de Jonás. Allí en el libro de Jonás. Es bastante corto, dentro de todo, son pocos capítulos. Los invito a estar viendo eso. Leyendo allí esa historia, porque es bastante interesante cómo se da todo. Pero tenemos Job, podemos ver al mismo Jesús, varias personas que pasaron por ciertas situaciones feas, pero sin embargo eran necesarias. Ahora bien, hay otras situaciones que todavía no pasaron, pero que van a pasar, ¿no? Cosas que, ya les digo, si no pasaran, entonces podemos, si no llegan a pasar nunca, entonces la Biblia estaría mintiendo. Porque en realidad dice que van a pasar. Y nosotros confiamos en Dios porque Dios es fiel en su palabra. Y todo lo que esté escrito, salvo lo que no pasó, lo demás sí pasó. Cuando Daniel menciona las distintas partes de una estatua, dice que tiene cabeza de oro, después el pecho con los brazos de plata, la parte de los pantalones de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. La misma
esa profecía está mencionando distintos reinos que pasaron, excepto los pies de hierro y barro, que todavía no pasó, pero todo lo demás ya pasó. La cabeza de oro, hablando de Babilonia, los dos brazos, el torso con los dos brazos de plata, hablando del imperio medo-persa, los pantalones de bronce, hablando del imperio griego, las piernas de hierro, hablando del imperio romano. Cosas que ya pasaron, sí, pero en ese momento, cuando se escribieron, no habían pasado. Tenemos ese tipo de profecías que se cumplieron. Entonces, podemos saber de que Dios en su palabra es fiel. Y las cosas que no pasaron, la mayoría se encuentran allí en Apocalipsis. Y, por ejemplo, allí en el capítulo 6 empieza a hablar de los sellos, ¿no? Sabemos que empieza en el capítulo 1, pero en el capítulo 6 empieza a hablar de algo bastante feo, bastante grande, que va a empezar a pasar. Habla de los sellos, que se empiezan a abrir uno por uno, alguien los empieza a abrir uno por uno, y uno es peor que el anterior. Uno es peor que el anterior, y así. Y todo indica a que eso lo vamos a presenciar en algún momento. Allí los primeros 4 sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis, que quizás alguno ya habrá leído o escuchado de hablar en algún momento. Y como les decía, son cosas feas, malas, que quizás no pasen, pero que son necesarias que pasen, porque si no pasara, entonces la Biblia miente. Por eso es necesario que pase. Y cuando pase, cuando sucedan estas cosas, nosotros debemos estar preparados para mudarnos. Porque si nosotros estamos firmes en la palabra de Dios, si estamos totalmente conectados con Dios, entonces Dios nos va a llevar consigo. Dios nos va a llevar. Y a pesar de las aflicciones que pasemos por un corto periodo de tiempo, y digo corto porque comparado con la eternidad que vamos a pasar con Dios, es algo ínfimo, entonces debemos estar preparados. Debemos confiar. Debemos confiar. Y claro, obviamente que puede pasar que nos guste saber cómo se van a dar las cosas, porque es la curiosidad, ¿no? Digo, podemos mencionar un montón de cosas que dice Apocalipsis que van a pasar y menciona, yo qué sé, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, un montón de cosas menciona. Y después también menciona la marca de la bestia, menciona el nuevo orden mundial o por lo menos hace alusión a algo llamado el nuevo orden mundial, que es como otro reino, ¿no? Que es este reino que menciona Daniel con los pies de hierro y barro. Y claro, bueno, ¿y quién va a ser? ¿Quién va a ser este reino? Se dice que son 10 naciones. Bueno, ¿quién va a ser estas 10 naciones? ¿Quién va a estar comandando todo esto? Obviamente que nos llegamos a hacer esa pregunta. Pero algo que tenemos que tener muy presente es que si nosotros confiamos en Dios y seguimos la voz de Dios, a pesar de todas las cosas que pasen, a pesar de todas las aflicciones, nos vamos a ir con Él. Y vamos a reinar con Él. Y vamos a estar en una tierra nueva y un cielo nuevo. Algo totalmente nuevo, creado por Dios, para que nosotros, como hijos de Dios, estemos con Él. Y como les decía,
Hay cosas que por curiosidad queremos saber cómo serán o qué serán, a tal grado que podemos llegar a teorizar sobre ciertas cosas, ¿no? Y me acuerdo hace un tiempo, ¿no? Como un ejemplo, hace un tiempo que ahora hace tiempo no he escuchado, quizás porque estoy capaz un poco desinformado, pero quizás se está hablando del tema. Me acuerdo que en su momento se había hablado cuando salió, si se recuerdan, el chip que se ponía, creo que en la muñeca, si no recuerdo mal. Muchos decían que ese chip era la marca de la bestia, ¿no? Entonces, que era la marca de la bestia, que no teníamos que ponernos ese chip, que no hay que ponerse ese chip. Se habló mucho de eso. Y claro, es una teoría. Es una teoría y claro, en Apocalipsis, en el capítulo 13, allí es donde se menciona todo lo que es la marca de la bestia, ¿no? Y como les decía, no da mucho detalle, ¿no? Si van al capítulo 13, si lo leen completo, van a ver que al final menciona, bueno, en el capítulo 13 menciona que hay dos bestias, y recién la segunda bestia es la que tiene como una autoridad que ejerce toda la autoridad que ejercía la primera bestia o que ejerce la primera bestia en presencia de esta primera, ¿no? Como que la primera bestia es la que controla a la segunda y la segunda lo que hace es como poner la mano dura y hacía que todos los que estuvieran en ese momento se pusieran la marca en la frente o en la mano y si no tenías esa marca no podías ni comprar, ni vender, ni hacer un montón de cosas. Eso lo menciona en Apocalipsis 13. Me llama la atención porque estos son los versículos del 11 en adelante, menciona esto. Pero, y allí podemos ver que también, ¿cómo será? ¿Cómo será? No. ¿Qué es lo que va a ser y dónde va a estar? ¿Dónde irá esa marca? Eso es lo que podemos ver. Lo que no podemos saber, o por lo menos no nos dice aquí, es cómo va a ser esa marca. Si nos van a marcar como un cordero, si va a ser un chip, si va a ser un código de barras, si va a ser una tarjeta específica como la cédula, por lo menos acá en Uruguay la cédula tiene chip y creo que no sé si en la mayoría de los países creo que también se manejan hoy en día la cédula con chip, no sé, no conozco, pero por lo menos acá en Uruguay está la cédula con chip, puede ser, tranquilamente. Menciona varias cosas. Podemos mencionar varias cosas sobre la marca de la bestia, pero, como decía, teorías, ¿no? Solo podemos asegurar lo que nos dice la Biblia. Pero algo interesante, y es a lo que quiero llegar, es que antes de todo esto, en el versículo 7, menciona sobre la primera bestia, que yo les mencionaba, y dice que se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, algo que me lleva a pensar, ¿no? Es que mirando un poco el contexto, mirando a qué se refiere con los santos, se está refiriendo a los hijos de Dios que en ese momento se van a enfrentar a la bestia. Que la bestia, como decía, será un reino conformado por 10 naciones, quizás, conformado de alguna forma, ¿no? Las naciones, ¿por qué digo 10 naciones? Porque menciona que esta bestia tiene 10 cuernos. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de los santos, se está refiriendo, en este caso, a los hijos de Dios. Y claro, se van a enfrentar a la bestia. Ahora, si los hijos de Dios no supieran, ¿se enfrentarían a la bestia? Eso es lo que me gustaría llevarlos a pensar. Si nosotros no supiéramos, como hijos de Dios, porque tampoco sabemos el tiempo, puede ser en esta generación, o puede ser dentro de 100 años, o dentro de 200 años, o dentro de 500 años, no lo sabemos. Podemos teorizar, decir, bueno, por lo que está pasando hoy en día, creo que está cerca. Sí, podemos decirlo, pero no lo sabemos.
porque ni los ángeles saben ni el día ni la hora, mucho menos lo sabemos nosotros. Nadie lo sabe, solo Dios. Entonces, todo lo que podamos decir conforme a lo que vendrá va a ser una teoría, porque no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Ahora bien, si nosotros como hijos de Dios, supongamos, vamos a poner una suposición de que esto se da mañana, por decir algo, o la semana que viene, ¿no? Por tirar un ejemplo, no es que digo que va a pasar, por las dudas, lo dejo claro, no digo que vaya a pasar, pero si pasa, acá dice que esta bestia va a hacer guerra contra los santos. Ahora, si nosotros, como hijos de Dios, la semana que viene aparece esta gran bestia, que nosotros vamos a saber qué va a hacer esa bestia, porque si no, ¿cómo vamos a hacer guerra contra la bestia si no sabemos quién es? Dice que va a vencer esta bestia, sí va a vencer. Ahora, puede ganar una batalla, pero no va a ganar la guerra, porque la guerra ya está ganada por Dios. La guerra ya la ganó Dios. Por eso los invito a leer Apocalipsis, pero quiero que vean que Apocalipsis, o revelaciones de Juan, como quieran llamarle, es un libro de esperanza. Porque a pesar de todas las aflicciones que podemos ver, todas las cosas que se pueden ver aquí en este libro, un montón de cosas que son bastante feas, ¿no? Y es interesante ver que al final de todo el libro, es algo, se creó algo totalmente nuevo. Dios creó un cielo nuevo, una tierra nueva, para sus santos, para sus hijos. Lo creó todo de nuevo para que podamos vivir en paz y en comunión con Dios. O sea, todas las aflicciones, todo lo que se sufre en este tiempo de Apocalipsis va a ser totalmente ínfimo comparado con lo que vamos a vivir con Dios en el resto de la eternidad. Y otra cosa importante que yo veía, por ejemplo, en este capítulo 13, es que, por lo menos creo que nos lleva a pensar que como hijos de Dios nos vamos a dar cuenta de cuando se desate esto. Porque como les decía, si no nos damos cuenta, entonces vamos a ser engañados. Si somos engañados, ¿cómo vamos a estar haciendo guerra contra alguien que va a hablar grandes cosas? Porque dice que va a hablar grandes cosas. Y si somos engañados, entonces no vamos a hacer guerra contra eso. Si hacemos guerra es porque vamos a saber que eso va a estar mal. Dice que lucharemos en contra de este reino. ¿Nos negaremos a llevar la marca de la bestia? Porque no vamos a ser engañados. Entonces, podemos teorizar, como les decía. Decir, bueno, para mí puede ser tal cosa, para mí puede ser tal otra. Pero lo importante es que no nos dejemos engañar. Porque los hijos de Dios no van a ser engañados. Si eres un verdadero hijo de Dios, no serás engañado. No vas a permitir que te pongan esa marca, la marca de la bestia, sino que serás sellado con el Espíritu Santo. Y obviamente todo lo que ocurra desde hoy en adelante, desde este momento, quizás lo que ocurra el lunes, lo que ocurra el martes, lo que ocurra el sábado de la semana que viene, lo que ocurra dentro de un mes, va a contribuir a que se acerque este nuevo reino, esta nueva orden mundial,
este reino diferente a los que ya pasaron, como les mencionaba, Babilonia, los medo-persas, los griegos, los romanos. Se va a acercar algo totalmente diferente. Algo bastante malo, bastante feo, pero será necesario. Quizás te estabas preguntando, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Es un mal necesario. ¿Y por qué digo que es necesario? Para que se cumpla la Escritura. Porque la Escritura es fiel. La palabra de Dios es fiel. Y esto en algún momento va a pasar. Lo que dice acá, en algún momento va a pasar. Es necesario que pase. Y cuando pase, debemos estar preparados. Debemos estar preparados cuando esto llegue. Quizás hay gente que dice, no, yo no quiero que pase todo esto. No quiero pasar por eso. Quizás existe temor. Quizás si no querés que pase es porque hay temor, porque si Cristo viene hoy, pensás que no vas a irte con Él. Quizás hay rencor que no has dejado y que no lo quieres dejar. Como no hay fecha, como no sabemos cuándo vendrá, decir, bueno, que se estire la llegada de Cristo, que se estire la segunda venida, porque yo no quiero perdonar. Tengo un rencor contra alguien y no lo quiero perdonar. Quizás no querés pasar por el juicio porque tenés miedo de ser juzgado. Todos vamos a ser juzgados por algo. En algún momento va a decir, bueno, mirá, pasó esto, esto y esto. Quizás no hiciste lo que debías hacer. Si estamos vivos para cuando todo esto se desate, que en realidad no lo sabemos, como les decía, capaz que se desata la semana que viene, la vamos a pasar bastante mal. ¿Sí? Si ustedes leen Apocalipsis, los primeros capítulos, y hasta la mitad más o menos, que empieza a hablar allí, en el capítulo 14, capítulo 16, empieza a hablar de las copas, o sea, está jodido. Cuando habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, al principio, como mencionaba, los 7 sellos, jodido, totalmente jodido. Pero debemos confiar en Dios, en que si permanecemos en Él, pronto estaremos con Él. Eso es lo más importante. A pesar de todas las aflicciones que podamos pasar, a pesar de si la marca de la bestia es la billetera electrónica, o si es un chip, o si es un vaso que no se rompe cuando cae en el piso, o si es un software, si es una computadora súper inteligente, o si es un libro electrónico, o si es una marca estilo cordero, estilo ganado en la mano o en la frente. A pesar de todo eso, si nosotros permanecemos en Dios, no nos dejaremos engañar y pronto estaremos con Él. Y a pesar de todas las aflicciones, vamos a estar en un cielo nuevo y una tierra nueva, creada por Él, por nuestro Dios, para nosotros, sus hijos, para estar eternamente en paz y en comunión con Él. Y me gustaría que pensaras en esto. Quizás no sentís miedo, pero capaz que leyéndolo, viéndolo, capaz que tengo un poquito de miedo de lo que va a venir. Me gustaría que pensaran en eso, un momento, que piensen en eso un momento, que se puedan quizás tomar la semana para pensarlo. ¿Seguiremos con miedo de lo que vendrá?
¿Seguiremos con miedo del hambre, de la muerte, de esa nueva orden mundial que vendrá? ¿De ese reino diferente a los demás? Que en principio traerá paz y después va a ser un caos. ¿Tendremos miedo de los terremotos? ¿Tendremos miedo de los desastres naturales? ¿O estaremos agradecidos con Dios por cómo actuará a nuestro favor? Porque ciertamente todo va a ser destruido. En algún momento todo se va a destruir. Todo se va a ir barranca abajo. Pero los que permanezcan en Dios estarán con Él. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque a pesar de todo lo que pueda llegar a pasar, a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades, a pesar de todo ese mal que surgirá, tú estarás con nosotros, actuarás a nuestro favor. Y sabemos, Señor, que esas cosas serán necesarias para que tú vengas con todo tu poder y con toda tu gloria a llevarnos contigo. Y Señor, ayúdanos para que en ese momento estemos preparados, ya tengamos las valijas hechas para poder estar contigo, para mudarnos a esas moradas donde tú preparaste para nosotros. Ayúdanos a prepararnos para ir a ese lugar que tú preparaste para nosotros. Y te pido que tú nos estés dando la valentía, Señor, que a pesar de todas las cosas, que no tengamos miedo de lo que va a pasar, sino que estemos agradecidos contigo por todo lo que vas a hacer con nosotros y por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque a pesar del ser insignificante que somos, tú nos diste la posibilidad de estar contigo. Nos diste la posibilidad y el acceso a esa salvación que solo tú puedes dar. Tú sufriste un mal, un gran mal, Señor, en aquella cruz. Un mal necesario para que nosotros pudiéramos tener esa salvación, esa comunión con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Te pido que sigas transformando nuestra vida, que sigas sobrando nuestra vida en esta semana. Bendice a todos aquellos que han escuchado, Señor, este mensaje, que puedan estar también reflexionando sobre esto, que puedan estar también, Señor, trabajando sus vidas para poder estar preparados para cuando tú vengas, Señor, y que tú vengas en tu gloria a llevarnos contigo, y que podamos encontrarnos en el cielo contigo. La dejamos en tus manos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.